Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Tras el fallecimiento de mis padres, viajé a la capital para refugiarme con mi prometido. Sin embargo, él ya había entregado su vida a otra persona, y yo solo pretendía aceptar una pequeña compensación y regresar a mi ciudad natal. Inesperadamente, el señor Zan lo valoró enormemente. Rompió 3 látigos de ratán e incluso amenazó con la muerte a su único hijo, Julian Zan, para obligarlo a casarse conmigo. Después de la boda, mi esposo me odió a muerte. Incluso la hija que di a luz sufrió todos los agravios. 3 años después, una plaga estalló en la capital. Mi esposo, sin dudarlo, le dio la última dosis de medicina a su antiguo amor. Solo pude observar con impotencia cómo mi hija y yo sucumbíamos a la enfermedad y moríamos. Abrí los ojos de nuevo y me encontré frente a las grandes puertas de la residencia Zan. Señorita, acaba de decir, ¿de dónde vino a buscar refugio con el maestro? Le esbocé una leve sonrisa fría. Me equivoqué de lugar. La luz del sol era cegadora, el ruido de la multitud me inundaba los oídos, y todo ante mis ojos me resultaba extrañamente familiar. El joven sirviente de la puerta me miró con expresión confusa. Resultó que había regresado al primer día que pisé la capital. En mi vida anterior, la fortuna de mi familia había decaído y mis padres fallecieron uno tras otro. En su lecho de muerte, mi madre me contó que mi padre había concertado un matrimonio para mí cuando era pequeña, y que había un recuerdo como prueba. El mundo es impredecible, había dicho. ¿Quién hubiera imaginado que el señor Zan ascendería poco a poco hasta convertirse en un funcionario exitoso? Nuestra familia ofendió a la nobleza y decayó día a día. Después de mi partida, ve a la capital y busca refugio con la familia Zan. Tu padre una vez le salvó la vida, aunque no quieran aceptarte, al menos te darán una explicación. Es más fácil encontrar sombra bajo un árbol grande. Lloré hasta quedarme sin voz, pero aún así asentí. Tras el fallecimiento de mi madre, guardé con cuidado el colgante de jade en mi pecho y luego vendí los pocos bienes familiares que me quedaban para reunir los gastos de viaje a la capital. En el camino, desafiando el viento y durmiendo bajo el rocío, experimenté cada adversidad. Así, llegué a la puerta de la familia Zan, los acontecimientos del pasado ya no podían seguir su curso. En el momento en que abrí las grandes puertas de la familia Zan en aquella vida pasada, pensé que no me aceptarían fácilmente. Inesperadamente, el señor Zan cumplió su palabra y obligó a su único hijo, Julian, a casarse conmigo. Como un sueño, me convertí en la joven amante de la familia Zan. Después de la boda, Julian se mostró extremadamente frío conmigo. No ocultó su indiferencia, e incluso se dirigió al estudio el primer día. Al ver que no era el favorito, los sirvientes de la mansión solían chismear. El joven amo tiene tal carácter y apariencia, pero tiene que casarse con la hija de un médico imperial caído. ¡Qué desperdicio!, susurraban. La joven ama no tiene una dote generosa ni una familia materna que la mantenga. Naturalmente, al joven amo no le gusta. Uf. Todo se debe a que el amo es demasiado anticuado. Una promesa hecha hace 10 años, ¿por qué tomarla tan en serio? ¿No está arruinando la vida del joven amo? Al oír esos rumores, me sentí tan avergonzado que no pude levantar la cabeza. Era cierto que no era lo suficientemente excelente, pues no estaba a la altura de la amabilidad que la familia Zan me había mostrado. Pero al principio, nunca pensé que me convertiría en la joven ama. Ahora que Julian tenía esa actitud, estaba dentro de mis expectativas. Solo podía ser más cuidadosa, intentando tratarlo con delicadeza y consideración. Qué ingenua fui entonces. Pensé que, si siempre me portaba bien con él, algún día lo conmovería y lograría que me aceptara. Un mes después de la boda, viendo que aún no habíamos consumado el matrimonio, la señora Zan me dijo que llevara un refrigerio nocturno al estudio para visitarlo. Dicen que es fácil para una mujer cortejar a un hombre, ser un poco más activa, y él se ablandará tarde o temprano, aconsejó. Pero esa noche, en cuanto abrí la puerta, la expresión de Julián cambió. Se burló,
como era de esperar de una persona caída. ¿No puedes soportar la soledad? Aunque mi familia había decaído, éramos descendientes de funcionarios, y me criaron con un amor infinito. Los duros reproches de Julián me hicieron quedar mal. Desde entonces, no me atreví a volver a acercarme al estudio. Madame Zhang me despreciaba por ser inútil, sus palabras estaban llenas de arrepentimiento. Los sirvientes eran los mejores para ver hacia dónde soplaba el viento, y mis días en la mansión Jin se hicieron cada vez más difíciles de soportar. No fue hasta más de 3 meses después de la boda que Julian y yo consumamos nuestro matrimonio. Esa noche estaba borracho, respiraba con dificultad y sus pasos se tambaleaban. Lo oí llamar, aturdido, Luna Son, Luna. Entonces, inmediatamente, me besó apasionadamente y me desnudó. Pensé que sería una noche de romance encantador. Pero al despertar a la mañana siguiente, Julián vio las caóticas manchas rojas de sangre en la cama, y su rostro se tiñó de un verde pálido. Sin decir palabra, se vistió y se fue. Después de ese tiempo, finalmente lo entendí. Resultó que no solo me desagradaba, sino que me odiaba. Pero, ¿por qué me odiaba tanto? Lo pensé, pero no lo entendí. Después de esa noche, estuve embarazada de 10 meses y di a luz a nuestra hija, a la que llamé Nina. Nina era rubia, hermosa, obediente y sensata. Al principio pensé que el nacimiento de Nina fortalecería nuestra relación con Julián. Es una lástima haber olvidado el principio de que si amas a alguien, lo aceptas todo, incluso a su hijo. Si no ama a su madre, no amará a su hijo. A Julián no le gustaba yo, así que, naturalmente, no le gustaba ella. Nunca le sonrió a Nina ni le importó. Aunque Nina le masajeara los hombros obedientemente o le soplara las manos, él la rechazaba con frialdad. Cada vez que veía la mirada perdida y lastimera de mi hija, me arrepentía infinitamente. Solo por un pensamiento erróneo mío, perjudiqué su vida. Unos años después, el señor Zhang ascendió a un rango y la familia ofreció un gran banquete para agasajar a los invitados. No sé por qué, pero en el patio, Nina discutió con un niño pequeño y este la abofeteó hasta que se le puso la mejilla roja. Estaba a punto de dar un paso al frente para proteger a mi hija cuando vi a Julián irrumpir furioso y empujar violentamente a Nina. Nina cayó al suelo. Una mujer amable y hermosa consoló con dulzura al niño que la había acosado. Frente a la multitud de invitados, Julián se paró solícito detrás de la madre y el hijo, con voz grave mientras regañaba a Nina. Niña ignorante, ¿por qué no tienes modales? Es todo porque tu madre no te educó bien. Nina estaba tan afligida que todo su cuerpo temblaba, que solo pude abrazarla fuerte y susurrarle palabras de consuelo. Después del banquete, escuché por casualidad a varias damas hablando. Después de tantos años, parece que el joven maestro Zhang aún no ha olvidado a Luna, susurró una. SHHH, los forasteros no saben de esto, respondió otra. En aquel entonces, las familias Zhang y Son habían acordado verbalmente, sin saber quién iba a imaginar que surgiría un obstáculo inesperado a mitad de camino. Oí que el señor Zhang, para obligar al joven amo a cumplir su promesa, rompió 3 látigos de ratán. Sin embargo, el joven amo preferiría morir antes que rendirse. Al final, solo amenazando con suicidarse aceptó casarse con la actual joven amante, Zhang. Uf. Si dices que la joven amante Zhang y Luna son lamentables, entonces son personas que se burlan del destino. Quienes más sufren siempre son las mujeres. En ese momento, sentí como si hubiera caído en una cueva helada. Resultó que mis años de miseria tenían tal causa que ni siquiera sabía a quién culpar. ¿Culpar a mi suegro? No, él valoraba la integridad y cumplía sus promesas. Como no quería traicionar la amistad con mi padre, permitió que su único hijo se casara conmigo. No me hizo ningún mal. Entonces, ¿debería odiar a Julian? Odio que se casara conmigo, pero fue tan frío como el hielo, lo que me causó suficiente tortura. Pero no pude, porque al principio tenía una buena pareja. Fui yo quien le impidió estar con su media naranja para toda la vida. No podía culpar ni odiar a nadie, solo podía odiarme a mí misma. Desde entonces, mi corazón murió.
Ya no intenté complacer a nadie ni le rogué a Julián que me amara. En esta vida, mi único pensamiento fue criar a Nina y encontrarle un buen hogar. 2 años después, una peste estalló en la capital. Esta epidemia fue extremadamente contagiosa, y los ancianos y niños pequeños que la contrajeron fueron los que corrieron mayor peligro. Cada día, en la ciudad, se sacaban muchos cadáveres para incinerarlos. Todos los días, le rezaba a Buda, rogando a mis padres en el cielo que nos protegieran, que Nina permaneciera sana y salva. Pero, inesperadamente, una noche, Nina siguió con fiebre. En ese entonces, la Oficina Médica Imperial había investigado un remedio para la peste, pero contenía varios ingredientes medicinales extremadamente raros y difíciles de encontrar, por lo que no se podía usar ampliamente. Por lo tanto, estos medicamentos solo se distribuyeron en pequeñas cantidades a ciertos funcionarios judiciales. La familia Zhang tenía originalmente 2 dosis, una se usó para la señora Zhang. Después de que Nina enfermara, fui a buscar a Julian para pedirle la dosis restante. ¿Quién iba a saber que ya le había dado esa dosis al hijo de Luna? Pero el hijo de Luna ni siquiera estaba enfermo, solo vino a pedir la medicina, porque había oído que beberla podía prevenir la infección. En ese momento, Julián olvidó que aún tenía una hija. Con los años, me trataron con frialdad, me regañaron y me despreciaron, pero nunca le guardé rencor. Sin embargo, en ese instante, por primera vez, quise matar a alguien. Todo mi cuerpo temblaba sin parar, mi voz se quebraba. Nina es de tu misma sangre, ¿de verdad nunca la amaste? Julian frunció el ceño con fuerza, su voz profunda. No sabía que Nina enfermaría. ¿Por qué estás armando un escándalo? ¿Qué clase de comportamiento es este? La Oficina Médica Imperial está preparando urgentemente un nuevo medicamento. Espera el nuevo medicamento y Nina se salvará. Esperar a que llegara la nueva medicina. Pero era una enfermedad aguda, desde la infección hasta la muerte, como mucho, solo tomaba 3 días. Entonces, ¿de qué servía decirle estas cosas? Al verme alejarme distraída, Julián me agarró de la manga de repente. No pienses tonterías, dijo. Le debía algo a Luna, esta vez considéralo pagado de ahora en adelante. Viviremos juntos como es debido. Nina también es mi hija, la salvaré. Casi quise levantar la vista y reír a carcajadas. Julián, si el hijo de Nina y Luna enfermara al mismo tiempo, ¿a quién salvarías? Puedes engañar a los demás, pero no a ti mismo. Julián frunció el ceño profundamente. Eres un presuntuoso. Lo aparté con fuerza, hablándole con frialdad. Señor Jian, si su corazón es imparcial o si está usando un cargo público para beneficio propio, usted mismo lo sabe mejor. Más tarde, Nina falleció. Estaba demasiado frágil y no pudo aguantar hasta que los médicos imperiales terminaran de preparar la nueva medicina. Abracé su pequeño cuerpo con fuerza durante 3 días y 3 noches sin dormir ni descansar, sintiendo como mi propia fuerza vital se desvanecía poco a poco. Ánimo, Nina. Ánimo. Susurré, apretándola contra mi abrazo, queriendo usar mi calor corporal para calentarla. Madre, solo te queda a ti. Nina, madre, de verdad, solo te queda a ti. Te lo ruego, por favor, no cierres los ojos, por favor. Le rogué al cielo, le rogué que no se llevara a mi hijo. Podría prescindir de todo lo demás. Estaba dispuesto a regresar al campo a cultivar y tejer, a comer salvado y tragar verduras en el desierto, solo rezando por la vida de mi hija. Pero mis súplicas fueron inútiles, aunque quisiera cambiar mi vida entera por la de Nina, seguía sin surtir efecto. Nina se enfrió cada vez más, hasta que finalmente su frágil cuerpo quedó casi tan delgado y ligero como el papel. Antes de morir, Nina me miró y sonrió. Madre, en la otra vida, Nina aún quiere ser tu hija, y al decir eso, nunca volvió a abrir los ojos. Abracé a la niña, soltando el grito más desgarrador de toda esta vida. El cielo y la tierra son despiadados, tratándonos a todos como ofrendas de sacrificio. Fui una madre inútil, ni siquiera pude proteger a mi propio hijo. En este mundo, no me quedaba nada por lo que aferrarme.
Así, abrazando a mi hijo, usé tijeras para cortarme la garganta. Para cuando Julián, polvoriento y exhausto, corrió a casa con la nueva medicina, solo vio los cadáveres fríos de la madre y el niño. Pensando en esos sucesos pasados, clavé las uñas en las palmas de las manos, con el corazón ardiendo al borde de una convulsión. ¿Acaso el cielo se compadeció de mí y me dio la oportunidad de vivir de nuevo? En esta vida, no quiero que mi Nina sufra más. Apreté las manos con fuerza y, después de un rato, volví a guardar el colgante de jade en mi pecho. Me equivoqué de sitio. Dicho esto, me di la vuelta y me marché con cualquier apego que aún me quedara. Detrás de mí, el sirviente de la familia Zhang se rascaba la cabeza, confundido. Esta era claramente la residencia Zhang. ¿Había otras familias Zhang en la capital? ¡Qué extraño! Mientras me alejaba, Julian regresaba a la mansión. Apenas vislumbró mi silueta y de repente se quedó paralizado, como sumido en sus pensamientos. Pero no le di ni una mirada superficial. En esta vida, deja que Luna asuma el cargo de joven amante de la familia Zhang. Les deseo amor eterno, que envejezcan juntos. Solo al salir de la calle, sentí gradualmente el hambre en mi estómago. Ahora, con las manos vacías y exhausto, temía que la tarea inmediata fuera reunir algo de dinero, reunir suficientes para los gastos del viaje y regresar a mi pueblo natal. Pensando así, entré en una casa de empeños y saqué el colgante de jade que una vez consideré un tesoro. Tendero, quiero empeñar este colgante de jade para siempre. ¿Cuánto puede pagar? El tendero me miró y luego tomó el colgante de jade para examinarlo. Tiene algo de antigüedad, pero la calidad del jade es normal. Te pagaré 10 colas. Solo 10 colas. No estaba seguro de si el vendedor me estaba subestimando. Pero este colgante de jade era solo un recuerdo de cuando la familia Jian y mi padre se conocieron en tiempos humildes. Calculé que no valía mucho. Esbocé una leve sonrisa. Bien. En esta vida, no quiero volver a ver esto. Después de recibir el dinero, me sentí un poco más tranquilo, solo necesitaba ahorrar un poco más y podría volver a casa. Después, a través de un intermediario, comencé a hacer trabajos esporádicos en una clínica médica que abrió una doctora. Recordando, mi padre provenía de la Oficina Médica Imperial, y yo también era un experto en medicina. En mi vida pasada, ocasionalmente daba masajes a la señora Jian y recetaba medicamentos a los sirvientes. Pero Julián había dicho, esos asuntos tuyos son un oficio de baja calidad, no pueden alcanzar la alta sociedad. Que así sea, haga lo que haga, él lo menosprecia. Ahora ya no necesito que me valore. Cuando regrese a mi pueblo, también podré abrir una pequeña clínica para ayudar a los aldeanos. No busco riqueza ni gloria, solo lo suficiente para comer y vestir. La doctora Ellen Tan, de la clínica, tenía unos 50 años, había dedicado toda su vida a tratar enfermedades y salvar vidas sin casarse. Admiraba profundamente sus habilidades médicas. Un día, me llevó a una casa adinerada para atender a un paciente. Al llegar, me sorprendió descubrir que era la casa de Luna. Anteriormente, había oído que Madame Son sufría de dolores de cabeza, y sorprendentemente, era cierto. La doctora Ellen le practicó acupuntura y le recetó algunas dosis de medicamentos antes de llevarme. De principio a fin, Luna permaneció a su lado para servirle, con una actitud claramente filial. Suspiré para mis adentros. En mi vida pasada, tras conocer la vieja historia entre Julián y Luna, me sentí bastante culpable hacia Luna. Pero más tarde, cuando le quitó la vida a Nina, salvando la medicina, la odié hasta la médula. Ahora, dejemos que esas quejas acaben aquí mismo. Al abrir la puerta de la residencia Son, la doctora Ellen me preguntó, ¿podría decirme cómo está la señora Son? Dudé y respondí, veo que los síntomas de la señora Son se parecen más a una enfermedad del corazón que a una enfermedad del cuerpo. La doctora Ellen asintió. Tienes buen ojo, has dado en el clavo. Se suele decir que una enfermedad del corazón requiere medicina para el corazón. Al escuchar sus palabras,
cargadas de significado oculto. Una extraña sensación me invadió el corazón, así que indagué. El señor Son tiene un alto estatus y un gran poder, la señorita Son es sensata y filial. ¿Qué preocupaciones podría tener la señora Son? La doctora Ellen me miró, negando con la cabeza. Como madre, es natural que uno se preocupe por el matrimonio de sus hijos. En cuanto pronuncié estas palabras, mi corazón se estremeció, sentí que una verdad estaba a punto de brotar de la tierra y emerger. Respiré hondo antes de susurrar, escuché a la gente decir que la señorita Son y el único hijo del señor Zan son pareja. Tan buen yerno, ¿aún no está satisfecha la familia Son? La doctora Ellen sonrió. Sus noticias son muy buenas, además, informadas. Dicho esto, bajó la voz para pronunciar una frase contundente. Que dos niños tengan sentimientos no significa que las familias estén de acuerdo. La historia detrás de esto es muy profunda. Las palabras de la doctora Ellen me hicieron dormir sin descanso durante 2 días seguidos. No entendía a qué se refería, pero atendía a Madame Son todo el año. Sin duda, conocía detalles que los demás desconocían. Sentí vagamente que la verdad en este asunto estaba definitivamente relacionada con la tragedia de mi vida pasada. Incluso pensé con temor, si desde el principio la familia Zan no había aceptado el matrimonio entre Julián y Luna, ¿qué era yo? ¿Era solo una excusa conveniente para que rompieran su fe y traicionaran la rectitud? Este asunto me hacía humilde, capaz de comer bien o dormir tranquilo. Pero no quería que la doctora Ellen descubriera ninguna pista. Después de eso, la interrogué en secreto varias veces, aclarando finalmente toda la verdad poco a poco. Resultó que las posturas políticas del señor Zan y del gran tutor Son no estaban unificadas. Actualmente, Su Majestad aún no había nombrado a un príncipe heredero. El señor Zan valoraba al segundo príncipe, quien ostentaba el poder, mientras que el gran tutor Son siempre apoyaba en secreto al tercer príncipe. Según mi especulación, quizás de jóvenes fueron colegas cercanos en la corte, luchando codo con codo, considerándose almas gemelas. Las dos familias tenían buenas relaciones, y los hijos desarrollaron sentimientos desde pequeños. Pero ahora que habían alcanzado la categoría de ministros importantes, sus pensamientos se volvieron más complejos. Así que, incluso sin mí, el señor Zan no habría aceptado que Julian se casara con Luna. Sabiendo esto, sentí que todo era absurdo. Bien hecho, familia Zan. Bien hecho, Julian. Me engañaron tan miserablemente. Yo, este tonto, entré felizmente en la guarida del lobo, pero agradecí a los chacales. Julián sabía claramente que no fui yo quien los separó de Luna, pero desahogó su furia sobre mí. Me vio luchar, me vio sufrir, me observó con atención mientras intentaba complacerlo, complacer a toda su familia. Al final, incluso causó la muerte de mi hija. Lo odio. Odio la hipocresía de la familia Zan. Me odio a mí mismo por haber caído en la trampa. Y de repente pensé en algo aún más aterrador. Como la familia Zan no quería aliarse con la familia Son, sin duda necesitaban la mejor excusa. Solo yo, un prometido desde la infancia, podía evitar ofender a la familia Son y ayudarlos a escapar de la situación. Quizás ya estaban buscando mi paradero. Ese día fui a la mansión Zan. ¿Podría haber alertado a la serpiente? Y el colgante de jade también era una prueba irrefutable. Si lo encontraban, probablemente podrían seguir las pistas para encontrarme. Pensando en esto, decidí despedirme de la doctora Ellen, como mínimo. Tenía que irme de la capital primero y luego seguir planeando. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca, de repente se oyó un alboroto afuera. La pequeña criada entró corriendo, con el rostro lleno de alegría. Hermana Sophie, qué buena noticia. La familia de su esposo ha venido a buscarla. Esa señora parece adinerada o noble. Estás a punto de disfrutar de bendiciones. Al escuchar esa frase, todo mi cuerpo se estremeció. La canasta que tenía en la mano cayó al suelo, esparciendo hierbas secas por todas partes. Un momento después, un grupo de criadas y sirvientes ancianos rodearon a una noble dama al entrar.
La mujer que los encabezaba era nada menos que la madre de Julian, la señora Zahn. Seguía tan serena e imponente como siempre. En mi vida anterior, toqué la puerta con iniciativa, primero contándole mis antecedentes a un sirviente de segunda clase de la familia Zahn, y luego esperando ansiosamente en la portería durante una hora entera antes de que me permitieran ver a la señora Zahn. Pero ahora evitaba encontrarme con ellos, pero la señora Zahn vino a buscarme. En cuanto me vio, se le enrojecieron los ojos. Sophie, eres Sophie, ¿verdad? Retrocedí medio paso, creando distancia sin revelar nada. Su comportamiento confirmó aún más mis especulaciones. Parecía que la familia Zahn me necesitaba de verdad. Al ver a la señora Zahn exhibiendo semejante espectáculo, la doctora Ellen preguntó apresuradamente: ¿Puedo preguntar, señora, qué tiene que ver con la señorita Chen? La señora Zahn aún no había tenido tiempo de hablar cuando el viejo sirviente a su lado empezó a parlotear, explicándole toda la historia. Durante tantos años, el amo y la señora siempre han recordado a la señorita Sophie. Al enterarse de que la joven había llegado a la capital, inmediatamente preguntaron por todas partes para saber de usted. La joven es la futura ama de casa de nuestra familia Zahn. Bajé la mirada y le hablé en voz baja: señora, no entiendo lo que dice. No me llamo Sophie. Miré a la doctora Ellen y a la criada de la clínica. Por suerte, de principio a fin, nunca mencioné mi apodo de infancia. Los documentos de registro civil que llevaba solo decían 4 palabras: hija mayor de la familia Chen. La doctora Ellen siempre me había llamado señorita Chen. La señora Zahn se quedó atónita. Quizás no esperaba que no lo admitiera. Dudando un momento, suavizó la voz. ¿Cómo es posible? Eres Sophie, te pareces mucho a tu madre. Incluso te abracé cuando eras pequeña. Diciendo eso, bajó la voz de nuevo. Ya llegaste a la residencia Zahn, ¿por qué no entraste? ¿El sirviente de la puerta fue grosero y te ofendió? Sin duda lo castigaré severamente más tarde. Sophie, la familia Chen y la familia Zahn tienen un contrato matrimonial. Esto lo decidieron tu padre y mi esposo. Mi hijo, Julián, trabaja actualmente en el Ministerio de Personal. Siempre te ha estado esperando. Julián y Luna eran claramente pareja. En la capital, cualquier familia con un poco de historia sabía del asunto. Era evidente que mentía con los ojos bien abiertos, solo para engañarme, un ingenuo recién llegado a la capital. Hablé con calma, sin prisas. Señora, soy una huérfana sin nadie en quien confiar. Si de verdad existiera un matrimonio tan bueno, ¿cómo podría no aceptarlo? Me temo que las personas se parecen, me ha confundido con otra. Me mordí la lengua, negándome a admitirlo. La señora Zahn tampoco tenía otra opción. Intercambió miradas con su fiel sirviente varias veces y luego me tomó la mano de nuevo para explicarme. En aquel entonces, tu padre y mi esposo también eran colegas y vecinos. Tu madre y yo éramos amigas del alma, más cercanas que hermanas de sangre. Pero por mucho que intercambiaran palabras, yo seguía sonriendo y negando con la cabeza. Señora, realmente se equivocó de persona. Recordando aquellos años, cada paso que daba en la familia Zahn me resultaba difícil. La señora Zahn nunca me ofreció ayuda. Incluso les dijo a mis sirvientes a mis espaldas que esa chica de familia humilde era una inútil, lo que me impidió siquiera sostener a un nieto. Incapaz de confiar en mí, pensó en buscar concubinas para Julian. Era una lástima que Julian solo tuviera a Luna en su corazón y se negara a aceptarlas. Todo el resentimiento de la señora Zahn se descargó sobre Nina y sobre mí. En esta vida, no quería tener más problemas con ella. Al ver mi actitud firme y tranquila, la señora Zahn no pudo evitar sospechar. Finalmente, solo pudo irse con un suspiro, diciendo que quizá nos habíamos equivocado. Se marcharon con las manos vacías. Después de que la señora Zahn se fuera, la doctora Ellen Tam me miró con una mirada inquisitiva. Sabía que debía haber notado algo. Pero, por suerte, no hizo muchas preguntas.
Durante la cena, la pequeña criada, Daisy, mordisqueó sus palillos y dijo con pesar: «Qué lástima, hermana Sophie. Estuviste a punto de casarte con una familia noble». La doctora Ellen le dio un ligero golpecito en la cabeza. «Hola, las familias con estatus social no siempre son una buena combinación. ¿Entiendes?» Daisy hizo pucheros. «¿Qué significa siquiera que coincida o no coincida?» Sonreí y dije: «Lo que el doctor quiere decir es que cuando hay desigualdad social, ¿cómo se puede vivir en paz?» Mi vida anterior no solo no fue pacífica. Su final solo podría describirse como trágico. Daisy, comprendiendo solo a medias, volvió a su comida. Al anochecer, terminé de empacar mis cosas y le dejé una carta a la doctora. Ellen. La familia Zhang me había encontrado y era improbable que la dejaran pasar. Para evitar más complicaciones, planeé partir mañana antes del amanecer. Tenía la intención de abandonar la ciudad en cuanto se abrieran las puertas. Esa noche dormí a ratos. Soñé con mi noche de bodas, con los ojos gélidos de Julián. Luego soñé con las tijeras afiladas y frías en el momento de mi muerte. Finalmente, escuché mi propio grito desgarrador cuando Nina falleció. Todo era tan vívido como si hubiera sucedido ayer, impidiendo que mi corazón encontrara paz. Decidí despertarme antes de lo planeado. Esperar en las puertas de la ciudad era mejor. Al menos me sentiría más seguro. Bajo la luz de la luna y las estrellas, abrí silenciosamente la gran puerta de la clínica, solo para encontrarme afuera con un hombre con una larga bata verde. Su silueta, reflejada en mis ojos, parecía mostrar una mirada de afecto profundo e inmutable. Era ridículo. Con solo mirar a Julián, supe que él también cargaba con los recuerdos de su vida pasada. Nos miramos directamente, dejando solo un silencio agobiante que parecía asfixiante. Después de un largo rato, Julián bajó la voz y dijo: «Sophie, tú también lo recordaste, ¿verdad? ¿Por eso ya no me quieres?» Solté una risa fría. «¿Qué derecho tienes a venir a buscarme? En nuestra vida pasada, Nina y yo morimos miserablemente. ¿No te bastó con eso?» Julián respiró hondo, con aspecto de pánico y culpa. «No, no es lo que piensas. De verdad que nunca quise hacerte daño ni a ti ni a Nina». Parecía estar a punto de arrepentirse, pero yo, en el fondo, no quería oírlo. «Deja de hablar. Todo lo anterior ya lo explicó todo. No quiero oír tus excusas». Apreté los puños, intentando reprimir el odio que me llenaba el corazón y la garganta. «Seamos sinceros. Ya lo sé. En tu vida pasada, no te casaste conmigo para cumplir una promesa. Fue solo porque las posturas políticas de las familias Son y Zhang eran diferentes. Tu padre simplemente no te permitió casarte con Luna». Solté cada palabra con una mueca fría. «He visto demasiada hipocresía de tu familia Zhang. De ahora en adelante, por favor, no vuelvas a aparecer ante mí. Porque solo mirarte me da náuseas». La cara de Julián palideció. No lo admitió ni lo negó. Se adelantó apresuradamente, mirándome. «En mi vida pasada, fui ciega y despiadada. En realidad, fuiste una esposa y madre excepcional. Fui yo quien no supo apreciarte. Sophie, al principio solo estaba amargado. No pude resistirme a mi padre, no pude resistirme al destino. Pero no sé cuándo mi corazón empezó a pertenecerte. Aún así, solo te importaba Nina. Ya no había espacio para mí en tu corazón», dijo con culpa. «Esa dosis de medicina». Luna me suplicó desesperadamente. Prometí ayudarla una última vez, sin imaginar que eso llevaría a un error tan catastrófico. «Sophie, me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Por el bien de Nina». Casi quise reírme al cielo. «Aún tienes cara de mencionar a Nina. Cuando Nina más necesitaba un padre, ¿dónde estabas? Cuando Nina se moría de peste, ¿dónde estabas?» Solté un sollozo.
El día que mi hija y yo fuimos juntas a Yellow Springs, ¿dónde estabas? Grité con severidad. Julián, vienes hoy aquí diciendo tonterías. ¿De verdad quieres tomarme por tonta y engañarme una vez más? Esto es el colmo de la indignación. Julián se quedó atónito. Un instante después, una oleada de tristeza indescriptible se asomó a sus ojos. Extendió la mano para tocarme la manga, pero lo aparté con violencia. Sophie, nunca pensé que Nina no saldría adelante. No lo decía en serio. No te pido perdón, solo una oportunidad. ¿Podemos empezar de nuevo? Te debo una a ti y a nuestra hija. Sin duda te lo compensaré. ¿No quieres volver a ver a Nina? Al oírlo mencionarla una y otra vez, finalmente no pude soportarlo más. Le di un fuerte bofetón. Con un fuerte golpe, la cara de Julián se fue a un lado. Fuera y no vuelvas a mencionar a Nina. Si te queda un ápice de humanidad, deja de perturbar mi vida. Julián me agarró la muñeca. Sophie, ningún hombre es perfecto. Por favor, dame otra oportunidad. Sal de aquí. No quiero repetirlo. Dicho esto, recogí mi bulto de ropa y salí. Pero detrás de mí, Julián habló en voz baja pero decidida. Sophie, no te dejaré ir. Solté una risa fría y seguí caminando. Julián se movió para bloquearme el paso, insistiendo de nuevo, no te dejaré ir. Lo miré con frialdad. ¿Acaso tengo razón en que fui un insensato en mi vida pasada? ¿Tengo que desperdiciar toda esta vida compensándolo? Una mirada oscura y obsesiva apareció en el rostro de Julián. ¿Aún no lo entiendes? En este momento, la familia Zhang no te permitirá irte. El dueño de la casa de empeños ya te reconoció. Si no eres Sophia Chen, ¿por qué tendrías ese colgante de jade? ¿Cómo lo explicarías? Me burlé. Lo encontré. ¿No está permitido? Julián apretó los dientes. Ese colgante de jade es de mi prometida. Si te niegas a ocultar tu identidad, te tacharán de ladrón. Conoces los métodos de mi padre, ¿verdad? Sophie, la familia Zhang ha perdido por completo la vergüenza. Me reí burlonamente. ¿Así que quieres usar tu poder para intimidarme? ¿Qué puede hacer un plebeyo como yo contra un monstruo como la familia Zhang? Aunque me llamen ladrón, aceptaré la marca, el exilio o la prisión. No puedes encerrarme para siempre. Involucrarme con tu familia significa perder una capa de piel, incluso si no muero, ¿no? Julián retrocedió medio paso, con los dedos rígidos en el aire. ¿Así que me odias tanto? Fue una actuación verdaderamente hipócrita. Al ver que su anterior amenaza no me asustó, Julián cerró los ojos y continuó, si insistes en irte, la doctora Ellentan también estará implicada por tu culpa. ¿Te trató tan bien? ¿Puedes soportar verla sufrir? Sentí como si me hubiera caído un rayo. Me di la vuelta lentamente. ¿Con qué argumentos te atreverías a actuar contra la doctora? Ellen. ¿Quién te crees que eres? Solo porque tienes un poco de poder, crees que puedes hacer lo que quieras. ¿De verdad no temes el castigo divino? Preguntó Julián con voz ronca, simplemente porque es alguien a quien quieres, simplemente porque fue amable contigo. Siempre has sido virtuosa. Sophie, si alguien te trata con un poco de respeto, lo devuelves multiplicado por 7. Sophie, sé que soy despreciable, pero si eso puede retenerte aquí, no tengo otra opción. Antes de que mencionara a la doctora Ellen, no me entró el pánico en absoluto. En el peor de los casos, sería una destrucción mutua, no dejaría que la familia Zhang me controlara de nuevo. Pero una vez que se trataba de una persona inocente, ya no podía mantener la calma. Al verme callada y con una expresión sombría, Julián se adelantó de repente y me abrazó con fuerza. Bajó la voz, suplicándome con dulzura, Sophie, por favor, confía en mí una vez más. En mi vida pasada, cuando vi los cuerpos de Nina y tú, deseé haber muerto contigo. Por favor, dame la oportunidad de enmendarlo.
Usé todas mis fuerzas para alejarlo. Un hombre frío y despiadado como tú. ¿Cómo podrías buscar la muerte? Al igual que hoy, por muy hermosas que sean tus palabras, no pueden ocultar tu vileza y cobardía. De repente, comprendí algo con mucha claridad. Hoy, pasara lo que pasara, la familia Zhang estaba decidida a protegerme. Solo mi presencia le permitió a Julian descartar legítimamente a Luna sin que las dos familias se enemistaran. Debo decir que los cálculos del señor Zhang fueron realmente superiores. Julian era incluso mejor siguiendo los pasos de su padre que un discípulo. En ese momento, mi mente era un caos. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Solo era una huérfana solitaria. ¿Cómo podría enfrentarme a un gigante como la familia Zhang, aparte de haber vivido unos años más en una vida pasada? ¿Qué ventaja tenía? Era una lástima tener la mente en blanco. En el pasado, era sordo y ciego al mundo, sin secretos ni influencia para lidiar con ellos. Por la seguridad de la doctora Ellen Tan, solo pude estabilizar temporalmente a Julian primero. Respiré hondo, reprimiendo el impulso de luchar a muerte contra él, y dije fríamente: puedo cumplir el contrato matrimonial, pero debo llegar a un acuerdo con 3 condiciones. Los ojos de Julián se iluminaron de alegría. Dijo emocionado: si aceptas, te lo concederé todo. Me agarró la mano. Sophie, qué bueno que lo hayas pensado bien. Ven a casa conmigo. De ahora en adelante, todo será según tu voluntad. Mis padres también estarán muy contentos. Aparté su mano con violencia, con la mirada fría como el hielo. ¿Quién dijo que me iría contigo? ¿Esperas que sea como en mi vida anterior? Mudarme a la casa Zhang aturdida, casarme contigo en secreto solo para que todos se burlaran de mí. Julián se quedó atónito y dijo de inmediato: ¿qué quieres? Te escucharé. Lo miré con frialdad. En el pasado, ¿sabías cuánta humillación sufrimos Nina y yo por los rumores del sirviente? Bajó la cabeza. Los sabía. Claro que lo sabías, pero tú y tu madre nunca los detuvieron. Los interrumpí. Claramente, una nuera que agacha la cabeza y se encorva satisface tu deseo de control. Julián parecía dolido. Sophie, estaba cansada de verlo actuar y le hablé con frialdad. Necesito que prepares un regalo de bodas digno y apropiado, no menos que el que la familia Zhang preparó para Luna. Debe haber una ceremonia completa con tambores y gons para darme la bienvenida. ¿Puedes hacerlo? Julián, al oírme mencionar a Luna, pensó que estaba celoso. Al contrario, respiró aliviado. Muy bien, quédese tranquilo. Me prepararé de inmediato y me aseguraré de que entre por nuestras puertas con todo honor. Después, siguió confesando sus sentimientos. No fue hasta que salió el sol que se marchó a regañadientes. Arrastré mis pesadas piernas de vuelta a la clínica. La doctora Ellen Tan me miró con asombro. Pensé que ya te habías ido. Negué con la cabeza. Por ahora, la familia Zhang no me dejaría ir. En ese caso, como no se detendrían, solo podría encontrar mi propia manera de escapar. Era una lástima que, tras casarme con Julian en mi vida pasada, mi corazón estuviera tan frío como la ceniza. Pasé todos los días confinada en el patio interior cuidando a mi hija. Hacía tiempo que había olvidado los cambios del mundo exterior, pero algunos acontecimientos quedaron grabados en lo más profundo de mi corazón. De repente recordé que antes de que Nina muriera, Luna había venido a pedir medicinas. Como la medicina contenía ingredientes raros y no podía producirse en masa, el emperador solo la concedió a la familia imperial y a funcionarios de tercer rango o superior. En aquel entonces, el tercer príncipe había perdido el poder y la familia Son había decaído. El esposo de Luna parecía ser el tío materno del tercer príncipe. Fue degradado y exiliado, muriendo de enfermedad en el camino. De repente, Luna no contaba con el apoyo de su familia materna ni con un esposo en quien confiar, por lo que fue a buscar a Julian, su antiguo amor. Al mismo tiempo, Lord Zhang fue ascendido. Parecía que el segundo príncipe había ganado la partida en la lucha por el trono.
El fracaso del tercer príncipe estaba naturalmente ligado a la familia Zhang. Pensando en esto, no pude evitar sonreír con desprecio. Julián era, en efecto, bastante despiadado. Por su carrera y la de su padre, había descartado a Luna 2 veces. Así que cuando dijo que le debía algo, no mentía. Una vez que entendí esto, pensé más. Poco después del nacimiento de Nina, el tercer príncipe perdió el poder. Así que dentro de un año debería ser el momento crítico en la batalla entre el tercer y el segundo príncipe. Quizás podría aprovechar el caos y escapar de la familia Zhang. Pero, ¿qué hizo exactamente el segundo príncipe? De repente recordé un momento de mi vida pasada en el que jugaba con Nina en el jardín. Oí vagamente a Julián susurrándole a alguien. El noble consorte. Su favor se ha ido. Esta vez, seguro. Tras descubrirnos, la expresión de Julián cambió drásticamente y nos ahuyentó a toda prisa. Poco después, el tercer príncipe perdió su estatus sin hacer mucho ruido. No puedo permitir que la familia Jian logre sus objetivos, pero necesito más información para determinar con exactitud qué sucedió. Poco después, Julián terminó de prepararme los regalos de boda. Incluso invitó al casamentero más famoso de la capital para que le hiciera la propuesta formal. La noticia de que el joven amo mayor de la familia Jian quería casarse con una huérfana, sin estatus social, se extendió de inmediato por todas partes, causando un gran revuelo. Luna no pudo aceptarlo y corrió directamente a la clínica para confrontarme. ¿De dónde saliste? ¿Por qué me robas a mí, Julián? ¿Sabes que somos pareja? Con tu humilde estatus, ¿cómo te atreves a soñar con casarte con un miembro de la familia Jian? En mi vida pasada, esperé tranquilamente el día de mi boda en el patio lateral de la mansión Jian. En aquel entonces, ella no había venido a mi puerta, pero ahora seguía tan delirando. Señorita Son. La miré fijamente a la cara y le dije con frialdad, si no existiera, ¿de verdad crees que podrías casarte con Julián? Deja de engañarte. Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas mientras se mordía el labio. Nos amamos. Somos almas gemelas. Todo es porque una mujerzuela como tú nos bloqueó el camino. Diciendo eso, levantó la mano para golpearme. ¿Cómo pude dejar que me intimidara? Pero antes de que pudiera contraatacar, Julián apareció de la nada y agarró la muñeca de Luna justo a tiempo. ¿Qué haces?, dijo en voz baja. Señorita Son, todo entre nosotros ha quedado claro. Por favor, no le compliques las cosas a mi prometido. Luna lo miró con incredulidad, con lágrimas en los ojos. Julián, tu familia te está obligando, ¿verdad? Sé que me llevas en el corazón. ¿No puedes romper las barreras familiares por mí? Puedo aceptar que sea mi concubina, y podemos servir a un solo esposo juntos. ¿Estaría de acuerdo entonces el señor Jian? Solté una carcajada desdeñosa. Qué tonto, enamorado. En mi vida pasada, yo era igual que ella. Julián parecía confundido, pero aún así apretó los dientes y dijo, señorita Son, no me obligan. Lo hago por voluntad propia. Fui yo quien tomó la iniciativa de proponerle matrimonio a la señorita Chen. Por favor, respétate y no vuelvas. Al oír esto, Luna sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. No pudo contener las lágrimas, se cubrió la cara y salió corriendo. Después de que Luna se fue, Julián se quedó aturdido un momento, y de repente se dio cuenta de que yo seguía allí. Me preguntó preocupado, Sophie, ¿estás bien? Le hice una mueca de desprecio. Estoy bien. ¿No vas a ir tras ella? ¿Una deuda de cariño? Tendrás que pagarla tarde o temprano. Julián entendió lo que insinuaba y palideció al instante. En esta vida, solo te debo algo. Usaré mi vida entera para compensarte. Torcí la comisura de la boca, sin opinar. Sus palabras habían perdido el poder de engañarme hacía tiempo. Si de verdad me amara, no me habría obligado. La gente como Julián nunca entenderá lo que es el verdadero respeto. Así pues, la familia Jian eligió un día propicio.
Con tambores y gons a todo volumen, me dieron la bienvenida. Bajo la luz roja de las velas y los brillantes símbolos de la doble felicidad, Julián volvió a levantar mi velo de novia. Esta vez no había un novio frío ni una novia tímida como antes. Solo estaba mi corazón lleno de venganza. Entonces, Julián quiso beber el vino ritual conmigo, pero lo rechacé con frialdad. Antes, nunca bebíamos el vino ritual ni consumábamos el matrimonio. Ahora quieres reavivar una vieja llama. No es tan fácil. Julián sabía que no me gustaba. Para demostrar su sinceridad, solo suspiró y durmió incómodo en el pequeño sofá junto a la cama toda la noche. A la mañana siguiente, un viejo sirviente vino a inspeccionar la ropa de cama y no encontró rastros de virginidad en las sábanas. La señora Jian ya me odiaba por no haberla reconocido antes. Al ver que no habíamos consumado el matrimonio, me regañó abiertamente. Que una chica como tú haya entrado en la familia Jian es una bendición de varias vidas de virtud. De ahora en adelante, debes ser diligente y trabajadora al servir a tus suegros y a tu esposo. No debes tener el más mínimo desacuerdo ni negligencia. ¿Entiendes? Me burlé y me volví hacia Julián como si dijera, mira, esta es tu madre. El rostro de Julián se endureció. Se apresuró a decir, mamá, todo es culpa mía. Anoche no me sentía bien, así que no consumamos el matrimonio. Por favor, no culpes a Sophie. Hizo una reverencia a la señora Jian. Sophie acaba de llegar. Por favor, cuídala más, madre. Trátala como me tratas a mí. La señora Jian jadeó, tan enojada que casi dejó caer su taza de té. El señor Jian no dijo nada. Para él, el objetivo se había cumplido. Los demás asuntos triviales eran solo detalles menores, y quienes hacen grandes cosas no se preocupan por las nimiedades. Ofender a la suegra el primer día de matrimonio. Si se tratara de una novia joven y corriente, se habría aterrorizado. Pero a mí no me importó. Aunque intentara complacer a la señora Jian, no me trataría bien. ¿Y qué si la ofendía? No empeoraría mi situación. Mi objetivo era proteger a quienes me rodeaban y luego dejar a la familia Jian. Nunca tuve la intención de ser una buena nuera. Julián sabía que no lo perdonaría fácilmente, así que se esforzó por demostrarlo. Me trató muy bien. Para salvarme las apariencias, dormía en el pequeño sofá todos los días. Debido a mi origen humilde, la gente chismea. Castigó personal y severamente a los sirvientes que iniciaron los rumores. Desde entonces, nadie en la casa Jian se atrevió a faltarme al respeto. Pero yo no reconocí su bondad. Esto era lo que él debería haber hecho en nuestra vida pasada. Hacerlo ahora era demasiado tarde. Unos meses después de nuestra boda, Luna también se casó. Todavía estaba casada con su esposo de la vida pasada, el tío materno del tercer príncipe. Julián solo fue a beber una copa de vino de bodas. Al regresar, me susurró, en mi vida pasada, Luna me envió una carta pidiéndome que me la llevara, pero no pude. Después, me emborraché y te confundí con ella. Así fue como sucedió nuestra consumación. De verdad me dan ganas de vomitar. Respiré hondo. Aunque hacía tiempo que me había vuelto indiferente a las palabras y acciones de Julián, no podía evitar que la náusea me subiera a la garganta. Julián, aún sumido en sus emociones, continuó. Pero después, me tranquilicé. Sabía que la persona a mi lado eras tú, así que me odié aún más. Traicioné a Luna, pero inconscientemente me sentía atraído por ti. Sophie, te abro mi corazón ahora solo para decírtelo. Luna es cosa del pasado. Eres la única persona a la que quiero tomar de la mano toda la vida. No creí ni media palabra de lo que dijo Julián. Incluso si fuera cierto, mi corazón ya se había convertido en piedra. A partir de entonces, solo le presentaba brevemente mis respetos a la señora Zhang antes de irme a estudiar medicina con la doctora Ellen Tan. La señora Zhang odiaba mi espíritu libre y me odiaba al extremo. Pero por el bien de Julián, tuvo que contenerse. Así, un año pasó en un abrir y cerrar de ojos.
Durante ese año, siempre estuve al tanto de los movimientos de la familia Zhang, con la esperanza de encontrar pruebas de su conspiración con el segundo príncipe para usarlas en mi beneficio más adelante. Por otro lado, también comencé a prepararme para la plaga que estallaría en 2 años, sabiendo que en el futuro permanecería indiferente ante tal catástrofe. Julián no tenía ni idea de cuál era mi objetivo, era igual que los de mi vida pasada, humilde y esforzado, solo con la esperanza de ser bueno conmigo. Una vez, llegué a casa durante un fuerte aguacero. Julián, sin preocuparse por su salud, corrió a la clínica a traerme un paraguas. Al regresar a la mansión, se resfrió, pero no me importó y fui a la clínica a trabajar como siempre. Daisy, la pequeña criada, sintió que era injusto para él y dijo: «Hermana Sophie, su esposo es tan bueno con usted, pero usted lo trata demasiado mal». Arqueé una ceja. ¿De verdad? Que Julian siga vivo es resultado de mi extrema moderación. Si no tuviera que preocuparme por la doctora Ellen y los demás, lo habría envenenado hace mucho tiempo. La doctora Ellen suspiró. El señor Zhang debió haberte herido profundamente en el pasado, de lo contrario, ¿cómo podría alguien como tú tratarlo así? Como era de esperar, solo el amo me comprende. Un día, en la mansión, después de cenar, un sirviente anunció: «Lord Arthur Young ha llegado». Me dio un vuelco el corazón. Arthur Young también era partidario del segundo príncipe, últimamente, había visitado con frecuencia la casa Zhang para hablar de asuntos, y parecía que estaban a punto de tomar medidas. Así que tomé unos bocadillos y caminé en silencio hacia la puerta del estudio. La gente de adentro no hablaba en voz alta, pero aún así pude captar algunas palabras. El noble consorte ya había aceptado, en el banquete de cumpleaños, le costaría negarlo, incluso con 100 bocas. Intenté acercarme, pero se oyó un grito desde dentro de la habitación. «¿Quién anda afuera?» Estaban muy atentos. Abrí la puerta con calma, sin asomo de pánico. «Soy solo yo», dije en voz baja. «He traído té y pasteles específicamente para Lord Arthur Young». Julian, entre sorprendido y encantado, dijo: «Gracias por la molestia, esposa mía». Arthur Young se levantó apresuradamente, haciendo una reverencia respetuosa. No me atrevería a molestar a mi cuñada. Dejé los bocadillos y me despedí de inmediato. Combinando esto con lo que había escuchado en mi vida pasada, ahora entendía el panorama completo. La noble consorte Chen era la concubina predilecta del emperador en los últimos años. Tenía solo 20 años y solo había dado a luz a una princesa, pero el emperador ya tenía más de 70. Parecía que hacía tiempo que había elegido bando, aliada del segundo príncipe. Su plan era incriminar al tercer príncipe por abusar de la consorte de su padre en pleno banquete de cumpleaños del emperador. Esta maniobra fue traicionera, pero innegablemente letal. Fue un golpe fatal, sobre todo porque el tercer y el segundo príncipe aún no se habían enfrentado abiertamente. No me extraña que el tercer príncipe se derrumbara tan rápido en mi vida anterior. Ni siquiera se había decidido a enfrentarse a su hermano mayor, pero el segundo príncipe ya había atacado con tanta crueldad. Qué despiadado, qué aterrador. Igual que Julián una vez lo fue para Luna y para mí. Por el bien de sus carreras y estatus, estos hombres no veían valor en el parentesco ni en el amor. Cuando llegó el día del banquete en palacio, acompañé a Julián. En mi vida pasada, nunca tuve tal honor. Me quedé en casa obedientemente para cuidar de Nina. En esta vida, Julián me ofreció la gloria de ser su esposa en bandeja de plata, pero yo la consideraba nada más que un zapato gastado para desechar. En medio del banquete, la noble consorte Chen finalmente actuó. Se excusó ante su majestad, diciendo que necesitaba descansar un momento. El emperador la miró con compasión e incluso ordenó a los asistentes que le sirvieran un té que le hiciera reflexionar. Me aseguré de observar atentamente. En ese momento, el tercer príncipe también había desaparecido de su asiento. Aproximadamente el tiempo que tarda en arder una varilla de incienso, se desató un alboroto en la parte de atrás. Las damas nobles susurraban entre sí, diciendo que alguien había ofendido a la consorte. Julián permaneció allí sentado, con todo el cuerpo tenso. Al oír la noticia,
pareció respirar aliviado. Pero al instante siguiente, un guardia con un rostro desconocido apareció, atado y escoltado a la vista de todos. No era el tercer príncipe. Las pupilas de Julian se contrajeron, su rostro lleno de asombro. Después, el banquete continuó como si nada hubiera pasado. El tercer príncipe apareció de la nada, apoyando obedientemente a la emperatriz viuda. Parecía que el plan del segundo príncipe había fracasado, mi carta secreta al confidente del tercer príncipe no había sido en vano. En mi vida pasada, su facción no era incompetente. Simplemente los tomaron por sorpresa. De regreso, se rumoreaba que el guardia capturado pertenecía a la mansión del segundo príncipe. Por alguna razón, lo despojaron de sus ropas y lo arrojaron al palacio donde descansaba la consorte. El rostro del segundo príncipe estaba verde como el hierro. En su vida anterior, debido a que el escándalo involucraba a un príncipe y a una consorte, el emperador había suprimido la investigación para salvar la reputación de la familia real. Pero ahora que el culpable era solo un guardia, una vez iniciado el juicio, los tratos ilícitos entre él y la consorte ya no podían ocultarse. Tras regresar a la mansión, Julian me miró con una mirada oscura y melancólica. «Sophie, ¿tuviste algo que ver con esto?» Solté una risa fría. «¿Con qué?» «No sé a qué te refieres». El pecho de Julián se agitó con fuerza mientras emitía un gruñido bajo e impotente. «Deja de fingir. Solo unas pocas personas conocían este plan. Tuvo éxito en nuestra vida pasada, si no hubieras intervenido. No habría podido fallar». Me agarró la mano y la apretó contra su pecho. «¿Por qué lo hiciste? ¿Aún me odias? Durante todo este último año, ¿aún no has visto la sinceridad de mi corazón?» Miré su rostro sincero y sentí el intenso latido de su corazón, que me pareció completamente burlón. Antes, yo había sido igual de humilde, implorando su amor y misericordia, pero él había sido tan frío como el hielo. Ahora que me había roto el corazón, de repente se dio la vuelta y descubrió que me amaba. ¿Quién estaría dispuesto a aceptar un amor que llega tan tarde? Retiré la mano y me senté frente al espejo de bronce, quitándome lentamente las joyas. Mi expresión era tranquila. «Deberías volver a tu estudio». Después de eso, la corte se sumió en un caos constante. La lucha entre el segundo y el tercer príncipe se volvió increíblemente feroz, pues prácticamente se habían quitado las máscaras después del banquete. La guardia del segundo príncipe se suicidó, y aunque el emperador no investigó más, la noble consorte Chen perdió su favor. Los dos príncipes se atacaron mutuamente con incontables conspiraciones. Juliano comenzó a luchar por protegerse. Así, 2 años pasaron en un instante. A principios del tercer año de mi matrimonio con la familia Zhang, la peste finalmente estalló en la capital. Al igual que en mi vida pasada, la corte ordenó a la oficina médica imperial que investigara una cura, pero solo produjeron el mismo remedio inadecuado. Si las cosas seguían como antes, innumerables personas morirían y muchísimas madres quedarían desconsoladas. Por eso, desde que renací, trabajé con la doctora Ellen Tan para estudiar la peste. Probamos muchas fórmulas y finalmente desarrollamos un remedio superior. Tan pronto como comenzó la epidemia, administramos esta medicina a los pacientes y descubrimos sus efectos milagrosos. Lo más importante es que los ingredientes no eran escasos, incluso la gente común podía permitírselos. Para salvar a la mayor cantidad posible, había almacenado hierbas medicinales desde el principio, por si acaso. Por esto, tuve que agradecerle a Julián. Me había dado una dote considerable que me daba el poder financiero para hacerlo. Así, mientras la plaga se extendía, mantuve la calma. Presenté la fórmula y los suministros ante la corte, salvando innumerables vidas en un instante. La epidemia se controló rápidamente y las tragedias de mi vida pasada no se repitieron. La gente me estaba increíblemente agradecida, llamándome en secreto el Bodhisattva de la misericordia, incluso Luna. Cuando me vio mientras repartía medicinas, me hizo una reverencia desde lejos. Dejé escapar un suave suspiro y asentí. Después, Su Majestad me convocó al Salón del Trono Dorado para recompensar mis méritos. Señora Zhang,
cualquier petición que tenga, dígala. La concederé. En ese momento, el señor Zhang se arrodilló a mi lado, mirándome con entusiasmo. Probablemente pensó que esto era una gran gloria para la familia. ¿Acaso creía que le pediría un puesto oficial a Julián? ¡Qué ridículo! Solo Julián, con los ojos inyectados en sangre, me miró como si ya comprendiera lo que estaba a punto de suceder. Lo miré fugazmente, luego me arrodillé respetuosamente y le hice una reverencia. Su Majestad, soy de origen humilde, sin talento ni belleza. Llevo 3 años casado con la familia Zhang sin tener ni un pelo. No me atrevo a seguir retrasando la búsqueda de una mejor esposa para el señor Zhang. Humildemente, le ruego a Su Majestad que presida un divorcio para nosotros, para que de ahora en adelante, cada uno siga su camino, sin vínculos para siempre. En cuanto se pronunciaron estas palabras, la corte estalló en murmullos. Entre los susurros de los funcionarios, los ojos de Julián se enrojecieron y una lágrima de arrepentimiento resbaló por su mejilla. El señor Zhang palideció de la sorpresa, y la señora Zhen incluso se desmayó en el acto. El emperador, atónito, se acarició la barba con vacilación. Tenía la intención de recompensarte a ti y a la familia Zhang. No esperaba semejante petición. Para todos, era mejor destruir 10 templos que romper un matrimonio. Pero decir esto en un lugar tan público significaba que ya no quedaba ni una pizca de afecto entre Julián y yo. El emperador se detuvo un momento y miró a la emperatriz. Había oído que el bisnieto de la emperatriz había sido tratado por los médicos imperiales sin éxito, pero se recuperó tras usar mi remedio. Por eso, la emperatriz me tenía en alta estima. Esbozó una suave sonrisa y dijo: Su Majestad, la señora Chen posee un gran talento para la medicina. Si se la recluye en un patio interior solo para cumplir con los deberes de una esposa, su talento se desperdiciaría. ¿Por qué no concederle su deseo y permitirle unirse a la oficina médica imperial? En el futuro, ¿no podría traer aún más bendiciones al pueblo? El emperador asintió lentamente. La emperatriz tiene razón. Entonces se emitió el decreto. Concedo el divorcio. El rostro de Julián estaba pálido, todo su cuerpo temblaba como si fuera a romperse con un solo toque. El día que dejé la residencia Zhang no me llevé nada. No tocaré ni un centavo de las propiedades de tu familia. El dinero que usé antes era para medicinas. Considéralo una forma de acumular méritos para tu hogar. El espíritu de Nina en el cielo debe estar sonriéndome ahora. Julián me miró fijamente, con voz desolada. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Desde el principio, nunca tuviste intención de reconciliarte conmigo, ¿verdad? Solté una risa fría. Esas palabras ya no significan nada. Tú y yo estamos divorciados por decreto imperial. A partir de hoy, no tendré ninguna relación con la familia Zhang. Los ojos de Julián estaban inyectados en sangre mientras rugía. Durante estos 3 años, te entregué todo mi corazón. Hice todo lo posible por compensarte por lo que te debía. ¿De verdad no pudiste sentir nada? ¿Por qué estaba tan afligido? Lo que él sufría ahora no era ni la 10.000ª parte de lo que yo sufrí en mi vida pasada. Debería haberlo hecho pedazos. Pero en ese momento, lo dejé ir por completo. Miré la bulliciosa capital y los rostros sonrientes de la gente. Tenía cosas mucho más importantes que hacer que la venganza. Señor Zhang. No todas las grietas tienen arreglo. Un espejo roto reconstruido es solo una historia para el escenario. Después de convertirme en médico imperial, la doctora Ellen también se hizo famosa en todo el mundo. Trabajamos codo con codo, sanando a muchos. Tras mi divorcio de Juliano, la lucha entre el segundo y el tercer príncipe continuó, intensificándose día a día. Fue una lástima que, al final, ninguno heredara el trono. Su Majestad vio la verdadera cara de esos príncipes y eligió al 9º príncipe, honesto, virtuoso y filial, como príncipe heredero. Cuando el 9º príncipe ascendió al trono, los partidarios de los otros 2 príncipes se dispersaron como hojas caídas. Algunos fueron degradados, otros exiliados.
Las familias Gianison habían conspirado tanto, solo para que todo terminara en una alegría vacía. Antes de ser degradado a la región suroeste, Julián vino específicamente a verme una última vez. Sophie, cuídate, por favor. No sé si tendremos la oportunidad de volver a vernos. Fruncí ligeramente los labios. Tú eres quien debe cuidarse. He oído que el suroeste sigue siendo indómito, lleno de nieblas venenosas y peligros a cada paso. Claro, si muriera allí, no me sentiría triste. Mientras Julian se alejaba, con el aspecto de un hombre que había perdido el alma, de repente comprendí algo. Si conservaba los recuerdos de su vida pasada, ¿por qué había terminado así? Claramente, desconocía el destino final del segundo príncipe. Esto significaba que, tras la muerte de Nina y Mia en la vida anterior, Julián debió de haber fallecido poco después. Podría ser cierto, como él decía, que tras ver nuestros cuerpos fríos se quitó la vida, o quizás ocurrió algo más. Pero ahora nunca se sabrá. Pensé un momento y luego dejó de importarme. Fuera cual fuese la verdad, hacía tiempo que había dejado de tener algo que ver conmigo. Esta historia nos enseña una verdad brutal, pero necesaria. Perdonar es una elección, no una obligación. El arrepentimiento tardío de Julián demuestra que las disculpas, por sinceras que sean, no pueden resucitar un corazón muerto ni reparar la tragedia de la negligencia. No puedes romper un espejo y esperar que vuelva a estar completo solo porque finalmente estás listo para mirarte en el espejo. Sophie nos muestra que la verdadera fuerza no consiste en soportar el dolor por la virtud, sino en saber cuándo alejarse. A veces, el mayor acto de amor propio es darse cuenta de que algunas personas ampliamente no merecen una segunda oportunidad. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte, Raccoon Tale, para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.